Buenos días. Voy a pedirle la dispensa mañanera de evitar la larga y brillante lista de visitantes y generalizar en algo que para mí es muy relacionado con mi vivencia aquí en el externado desde que llegué a Bogotá. Para todos quienes han estado interviniendo y los que van a seguir con la palabra, aquí hay una amalgama, un ambiente espeso de libre pensamiento. Eso es lo que necesitamos en Colombia para poder avanzar ante tantas vicisitudes que se presentan. Me disculpan que no los mencione a cada uno, pero mi cariño y mi reconocimiento está ahí manifiesto. Como siempre sucede, el maestro Gómez Méndez provoca y puya, induce, y entonces me ha motivado a que yo, que me hice en el Congreso de la República, lo viví, lo sufrí, lo padecí, lo gocé, 29 años, 12 como secretario general, aprendí mucho aquí y allá. Sucedió en la realidad. Muy temprano en la mañana llega la secretaria ejecutiva y le dice: doctor, acaba de llegar una comisión. No, dile que la reciba el secretario de Obras Públicas. No era una comisión de aquellas, sino una comisión de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Hasta ahí llegó el señor. Este tema que nos han propuesto es de verdad edificante y es algo que nos preocupa todos los días. Siempre se levanta uno pensando cuál va a ser el escándalo de hoy, a quién van a levantar a palo los medios porque hizo o no hizo, o porque medio hizo, que también es una forma de corromper. Y de verdad que la conclusión, de pronto desafortunada, es que nosotros tenemos un problema cultural muy grande. No es para admitirlo como lo bueno, pero existe una complacencia, una familiaridad, una aceptación tácita de que las cosas suceden y así es mejor como que mirar para el otro lado. Nosotros los colombianos tenemos que ser conscientes de eso. Sucede en lo más elemental del día a día y sucede también en los temas de mayor calado en la vida nacional e internacional. Y también debo decir que eso no solamente es endógeno de Colombia, es en Latinoamérica por un asunto que está en el ADN político de nosotros. Desde la época de los virreyes ya se vivían situaciones como las que todavía lamentablemente perduran. Voy a exponer unas ideas que tienen que ver con el tema que nos propuso el doctor Iván Darío, y me parece que sobre eso podría yo profundizar algunas cosas en el párrafo correspondiente. Colombia atraviesa un momento en el que muchos han perdido la confianza en las instituciones y en el que se debate intensamente sobre el equilibrio de poderes, el respeto por la Constitución y el cumplimiento de las reglas del juego democrático. En este contexto, se vuelve cada vez más importante recordar que los organismos de control son la columna vertebral de nuestro sistema de pesos y contrapesos. Sin ellos, el Estado Social de Derecho queda debilitado y la democracia pierde una de sus defensas más importantes frente a los abusos de poder. Entre esos organismos, la Procuraduría General de la Nación ocupa un lugar especial. Es una de las instituciones de mayor trayectoria en la historia republicana de Colombia, con raíces que se remontan al siglo XIX. Simón Bolívar, el 11 de mayo de 1830, decretó la creación de la Procuraduría General de la Nación y junto con el Consejo de Estado ya va a ser bicentenaria en el año 30 y estamos preparándonos para eso. 200 años de permanencia y de presencia como la creó el Libertador, como magistratura moral de la nación. Ese es su encargo esencial. Entre esos organismos, la Procuraduría General de la Nación ocupa un lugar especial. Es una de las instituciones de mayor trayectoria en la historia republicana de Colombia, con raíces que se remontan al siglo XIX. Durante décadas ha sido la guardiana de la legalidad, la encargada de velar porque las autoridades cumplan la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales también. La Procuraduría es
en este sentido, el principal garante del Estado Social de Derecho y ha construido una relación de confianza para que la ciudadanía la perciba como un árbitro imparcial que vigila el uso correcto del poder. Desde su creación preconstituyente hasta hoy, la Procuraduría ha evolucionado y ha ampliado sus funciones para responder a los desafíos de una sociedad cada vez más compleja. Hoy, su papel no se limita a imponer sanciones disciplinarias, sino que incluye la vigilancia preventiva, el acompañamiento en el diseño de políticas públicas, la intervención en los procesos judiciales para defender el orden jurídico y la protección de los derechos fundamentales de grupos vulnerables. Esta amplitud en sus funciones le da un potencial enorme para convertirse en el motor de la transparencia y la seguridad jurídica en todos los campos de la vida pública. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de evitar la corrupción y asegurar que los recursos públicos se usen bien. Cuando hablamos de seguridad jurídica, hacemos referencia a que los ciudadanos tengan reglas claras, predecibles y estables. Y cuando mencionamos la confianza ciudadana, estamos hablando de la base misma de la gobernabilidad democrática. La Procuraduría contribuye a todo esto. Vigila, acompaña, sanciona cuando es necesario y advierte riesgos para prevenir conflictos y violaciones a los derechos. Debo decir aquí que hay una figura muy socorrida en los temas de sanciones, en lo penal y en lo disciplinario, que es la prescripción. Y por artilugios que han sido refinados en el tiempo, también se ha convertido en una forma muy sutil de corrupción. Dentro de este amplio catálogo de funciones, las disciplinarias de la Procuraduría General ocupan un lugar central, tanto es así que tienen rango constitucional. Están previstas en los artículos 375 al 78 de la Constitución vigente, que definen a la Procuraduría como cabeza del Ministerio Público y le otorgan la competencia de investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular. Esta competencia disciplinaria es, entonces, un mandato constitucional que busca proteger el interés general y la moralidad administrativa. Algunas voces han cuestionado si estas competencias son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente porque su ejercicio puede afectar derechos políticos. La Corte Constitucional ha abordado esta cuestión de manera cuidadosa y ha reconocido que existe una interpretación que armoniza la Constitución política con la Convención Americana. La respuesta de la Corte Constitucional ha sido clara y equilibrada. En la sentencia C-030 de 2023 declaró exequible la Ley 2094 de 2021, pero condicionó su aplicación para asegurar que las sanciones que restrinjan derechos políticos en el caso de funcionarios de elección popular, como la destitución o la inhabilidad, tengan un control judicial definitivo. De esa forma, la Corte armonizó el mandato constitucional de la Procuraduría con el artículo 23.2 de la Convención Americana, que exige que toda restricción a los derechos políticos sea impuesta respetando las garantías del debido proceso, pero solo por un juez competente. Y la Procuraduría no es un órgano judicial. Luego de las sentencias de unificación 381 y 382 del 24, la Corte reiteró que la Procuraduría sí tiene competencia para adelantar investigaciones y sanciones disciplinarias y que estas son válidas siempre que se respeten las garantías procesales y se permita el control judicial posterior. Al mismo tiempo, dejó sin efecto decisiones de otras autoridades que desconocieron este precedente, recordando que su interpretación es la que debe guiar a todas las instituciones sobre estos aspectos. En igual sentido, el Honorable Consejo de Estado a finales del año pasado se pronunció in extenso sobre el tema de la aplicación del artículo 23.2 de la Convención Americana a los casos de elección popular en Colombia. Este es un punto crucial. En un Estado constitucional, la interpretación de la Corte Constitucional sobre el alcance de los derechos fundamentales y sobre la armonización de la Constitución con los tratados internacionales debe ser vista como la interpretación adecuada y definitiva. La Corte es el intérprete autorizado de la Constitución y sus fallos tienen efectos erga omnes. Lo digo y lo repito, voces que todos los días se levantan a pedir que se quite esta función que en el disciplinario de elección popular inicia
Procuraduría General, o incluso voces que son más negativas y piden que esa función se le quite a la Procuraduría y se pase para la rama judicial, u otras un poco más aventajadas en el camino hacia el abismo y piden que la Procuraduría se cierre, especialmente cuando se les abren investigaciones y se los convoca a que rindan cuentas de su comportamiento como servidores públicos y se acuerdan que debe acabarse la Procuraduría. Pues la Procuraduría les va a recordar que no se va a acabar. Este es un punto crucial. En un Estado constitucional, la interpretación de la Corte Constitucional sobre el alcance de los derechos fundamentales y sobre la armonización de la Constitución con los tratados internacionales debe ser vista como la interpretación adecuada y definitiva. La Corte es el intérprete autorizado de la Constitución y sus fallos tienen efectos erga omnes, para que lo recordemos. Además, el propio sistema interamericano reconoce la doctrina del margen nacional de apreciación que permite a los estados ajustar el modo en que cumplen sus obligaciones internacionales a sus contextos constitucionales siempre que se respeten los estándares mínimos de derechos humanos. Colombia, a través de la Corte Constitucional, ha ejercido ese margen de apreciación de manera razonable, construyendo un modelo que protege los derechos políticos y al mismo tiempo mantiene la capacidad del Estado de ejercer control disciplinario sobre quienes administran lo público. Todo esto nos conduce a una conclusión clara. No se trata de debilitar la Procuraduría ni de suprimirla, como algunos han propuesto, sino de fortalecerla. ¿Cómo? Ampliando su presencia en las regiones para llegar a donde el resto del Estado aún no llega, fortaleciendo la capacidad preventiva para detectar riesgos antes de que se materialicen, modernizando sus sistemas para que sus procesos sean más transparentes y accesibles, y mejorando la coordinación con otras instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, toda la rama judicial, para lograr un control integral más eficaz. Para ello, el fortalecimiento de la autonomía y la independencia de la Procuraduría no es un asunto burocrático, es un requisito democrático. Una Procuraduría que no sea autónoma, que dependa de presiones políticas o de intereses coyunturales, pierde su capacidad de actuar como contrapeso y como garante del Estado de Derecho. La autonomía garantiza que las investigaciones disciplinarias se realicen con imparcialidad, que las decisiones se tomen con base en la Constitución y no en cálculos políticos, y que los ciudadanos puedan confiar en que el poder público está siendo vigilado por una institución libre e independiente, empezando por quien la preside, el procurador. El procurador en Colombia es libre de todo apremio, independiente y actúa con autonomía. Defender la autonomía presupuestal, administrativa y funcional es asegurar que pueda cumplir su mandato sin interferencias indebidas o en armonía con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, la independencia institucional de la Procuraduría es la garantía de que el sistema de frenos y contrapesos siga funcionando. Sin independencia, la Procuraduría no podría ejercer control sobre los mismos poderes que debe vigilar. Por ello, desde que asumí esta alta dignidad como servidor público, en mi calidad de Procurador General de la Nación, he impulsado iniciativas concretas en esta dirección. Por ejemplo, he propuesto proyectos de ley para transformar el Instituto de Estudio del Ministerio Público en una universidad pública especial para la formación de servidores públicos de la Procuraduría, con el fin de fortalecer las capacidades académicas, técnicas y profesionales de los servidores que integran el Ministerio Público en Colombia. Debo decir que encontré 900 funcionarios que no tienen título profesional, y es realmente doloroso que eso suceda, y por eso la idea de transformar el instituto, que es una dependencia, una oficina más, en una universidad pública especial para el Ministerio Público. He promovido diferentes acciones para fortalecer la presencia institucional en las regiones más críticas, con el objetivo de escuchar las necesidades de la ciudadanía y acercarnos a las realidades que de otra forma no sería posible. Esa presencia institucional ha resultado fundamental para fortalecer la labor adelantada por el organismo de control. Prueba de ello es el rol protagónico que tuvo la Procuraduría en el seguimiento a la conmoción interior en la región del Catatumbo, que fue jurídica, que fue institucional, pero también fue presencial allá en el terreno, como lo estamos haciendo en preparativas para la zona del Plateado en el Cauca, o de la zona invadida del Chocó, o en Arauca, que ya se viene próximamente. Esa es una forma de llegar al territorio, de hacer Estado,
en donde las otras instituciones no han llegado por cualquier razón que ello sea. La Procuraduría entonces tiene una bandera que se llama Procuraduría en las regiones. En es allá, en el territorio. Y las regiones es porque yo soy promotor y partidario de la reconfiguración de la distribución espacial del poder político en Colombia, no aquí sale departamentos que ya son más que centenarios, sino con el arreglo de concepción regional de lo que debe ser el ejercicio de las funciones públicas y del sector privado. De manera más reciente he diseñado la estrategia Paz Electoral, una iniciativa innovadora para garantizar que las elecciones se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, transparencia, confianza ciudadana, que garantice que se realice en los momentos en que las leyes lo establecen, en los términos establecidos en la misma normativa, especialmente la Constitución, y que sean unas elecciones. No solamente hay que hacerlas, tienen que ser libres. No solamente hay que hacerlas y que sean libres, sino que sean legítimas. No solamente hay que hacerlas, que sean libres y que sean legítimas, sino que también los resultados se hagan respetar en toda Colombia. Por último, desde el primer momento he promovido el diálogo institucional como herramienta para prevenir conflictos o resolverlos de forma temprana y para construir consensos en temas sensibles de la agenda nacional. Es la consigna de diálogo para construir consensos, que ha servido mucho para arrimar a los contradictores que no son irreconciliables a buscar soluciones intermedias que permitan seguir avanzando en los procesos. Esto de diálogo para construir consensos, para mucha satisfacción, ha sido recogido por editorialistas, por académicos, por dirigentes políticos, por gente de las comunidades, como el concepto que se necesitaba para poder arrimarnos entre nosotros mismos. Está en construcción, pero esperamos que siga robusteciéndose y sirva de manera positiva para bajarle a ese tono de fraccionamiento, de polarización, de enfrentamiento entre colombianos. Y aquí lo voy a decir, algo que he dicho en varias partes. Diálogo para construir consensos implica también pensar si la suerte de los colombianos puede depender de dos extremos que se autoproclaman como los portadores de la verdad definitiva. Si los 52 millones de colombianos estamos condenados indefectiblemente a estar en un extremo o en el otro, o si podemos racionalmente, desde el punto de vista académico en este caso, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la conveniencia nacional, buscar otros escenarios en esa gama amplia de izquierdas y derechas. Yo vengo proponiendo una fórmula para evitar eso. Nosotros los colombianos no podemos seguir matándonos entre nosotros por quién es de extrema derecha y quién es de extrema izquierda, quién es de ultra extrema derecha y quién es de ultra extrema izquierda. Tenemos que pensar es quiénes somos los que queremos seguir adelante en el proceso de construcción de una patria libre y democrática y quiénes ya se quedaron atrás con su cantaleta de la izquierda y la derecha. Defender la Procuraduría es defender la Constitución y la democracia. Las propuestas que buscan debilitarla o suprimirla amenazan el equilibrio de poderes, ponen en riesgo la lucha contra la corrupción y abren la puerta a que el poder se ejerza sin control. Sin organismos de control fuertes no hay garantías de que se respete la ley ni de que se protejan los derechos de la ciudadanía. Y esto cabe igualmente para la Contraloría General de la República. Defender la Procuraduría es también defender nuestras elecciones. Sin elecciones en paz no hay democracia. Sin autoridades legítimas no hay estabilidad política. La paz electoral que impulsa la Procuraduría busca garantizar que el ciudadano pueda votar sin miedo y sin coacciones, que el calendario electoral no se altere en forma arbitraria y que los resultados sean respetados. Solo así podemos asegurar la legitimidad de quienes gobiernan, la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. El país ya conoce que con el señor Contralor General de la República y con el señor Registrador Nacional del Estado Civil venimos las tres instituciones adelantando un proceso de brindar confianza a la ciudadanía colombiana en relación con el calendario electoral que empezó el 8 de marzo de este año y terminará posiblemente en el tercer domingo de junio del año entrante si hay segunda vuelta presidencial. Venimos trabajando en armonía, conjuntamente, presencialmente los tres, y eso ha dado un resultado de tranquilidad y de confianza que nos lo han manifestado los diferentes sectores que componen la opinión colombiana. Y eso es fundamental para nosotros. Por eso debo repetir aquí, en Colombia no hay la mínima posibilidad de que se altere el calendario electoral. Queremos que ni siquiera haya necesidad de mover una sola mesa electoral en todo el territorio colombiano, que las fechas se van a cumplir,
que la participación va a ser libre y va a ser espontánea, que va a haber protección por parte del Estado, no solo la registraduría, las instituciones estatales, para que haya garantía y el votante pueda hacerlo en forma libre y oportuna. Y que además de eso, los resultados van a ser limpios, prístinos, transparentes, y que además de eso se va a respetar en Colombia, sea cual sea el resultado que den las elecciones de marzo, las de mayo y eventualmente las de junio. Ese es un propósito y es una seguridad que tenemos y que los colombianos nos quieren acompañar en esa propuesta. Una Procuraduría fortalecida es sinónimo de un Estado que funciona. Es la garantía de que el poder no es absoluto, de que existe control y que hay sanciones para los abusos y que las reglas se cumplen. Es la base para la confianza ciudadana, para la transparencia en la administración pública y para la paz social. Sin embargo, creo que así como hay que fortalecer a la Procuraduría, debemos pensar en hacerlo también con los otros órganos de control, pero en particular con las relaciones y la colaboración armónica entre nosotros. Y sobre este aspecto quiero hacer énfasis en algo del fortalecimiento. No hay que hacer reestructuraciones vía ley para reconfigurar una entidad. Ya están creadas y con eso se va a funcionar hasta el final del periodo. Pero sí lo que tenemos que llegar a la modernidad de la tecnología, que es una herramienta que no hemos aprendido a utilizar, incluyendo la inteligencia artificial, para detectar tempranamente manifestaciones recurrentes y sistemáticas de corrupción en lo público. Anteayer alerté a mi equipo para que busquen la manera como evitar que suceda algo que no voy a señalar en particular, pero que sucedió en la realidad. Un proceso contra un X alcalde de una región de otro país que no es Colombia. Y entonces llega en aquel momento no habían provinciales de instrucción, a la Procuraduría Regional. Y la tuvieron ahí 3 años y no la pasaban hasta que los interesados la hicieron mover. Cuando llegó acá al nivel central en apelación, faltaba un mes, obviamente prescribió porque se cumplieron los términos que señala la ley, como garantía también al procesado. Ese jueguito, esa manipulación, esa demora, esa pérdida de los expedientes, la podemos evitar si digitalizamos, si modernizamos, si nos metemos, como yo he dicho a mis funcionarios, pasar del burro al satélite, meternos en la inteligencia artificial como un auxiliar de la labor humana, porque la inteligencia artificial existe gracias a que la inteligencia natural humana se ha vuelto escasa. La constituyente del 91 optó por no concentrar el control en un solo organismo, sino crear un sistema de control compuesto y autónomo con funciones diferenciadas, pero el objetivo último es el mismo: garantizar que el poder público opere dentro de la Constitución, la ley y el interés general, sin corrupción ni clientelismos. Esto exige diseñar estrategias conjuntas de prevención y control, por ejemplo, en temas de corrupción electoral, contratación pública o protección de los derechos colectivos. Solo con planes coordinados se logra cerrar el círculo de vigilancia, investigación y sanción, evitando duplicidades y vacío de acción. Y es justo lo que hemos intentado hacer junto con el señor Contralor aquí presente, con el señor Registrador del Estado Civil, para buscar la garantía de las elecciones de 2026. Pero también creo que debemos lograr que esa colaboración sea de todos los días, de todos los días. Estoy convencido que la lucha contra la corrupción y por la transparencia exige que Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y toda la rama judicial compartan datos en tiempo real, usen sistemas de información interoperables y trabajen sobre tableros de control comunes. Ese es el gran terror y el miedo de la corrupción y el clientelismo, que todos tengamos en tiempo real la misma información que manejan los otros órganos. Eso hará más eficiente y más eficaz el trabajo de control y de garantía de las instituciones. Esto permitiría detectar patrones de riesgo en forma temprana, actuar de manera preventiva y garantizar que los procesos disciplinarios, fiscales y penales avancen en forma coherente, con menos impunidad y mayor confianza ciudadana, lo que a su vez contribuiría a mejorar el ciclo de políticas públicas en el país. Yo debo recordar algo que me sucedió antes de posesionarme. Recibí la visita de unos, por entonces, procuradores delegados, que es como la élite de la institución.
Y alguno de ellos en forma un poco distraída me dice, vea, procurador, si usted quiere consagrarse en la historia de Colombia, lo que tiene que dedicarse es a sancionar cuanto alcalde y cuanto funcionario público se le atraviese en el camino. Y digo, alto ahí, así no es la cosa. Aquí lo que hay es que hacer prevención. Hay que evitar que se llegue a la UCI institucional, porque allá el paciente se muere. Es mejor vacunar al niño desde que nace, es decir, la cultura desde la casa, en la escuela, en el aparato escolar, e ir evitando que se cometa la sanción. Cuando se hace la sanción, aquellas que todavía no han prescrito y se logra sancionar en tiempo, ya es tarde. Ya se perdió la moral pública. Ya el daño se produjo. No es recuperable ni lo económico. Y queda el mal ejemplo. Yo no soy un procurador punitivo. El que merezca una sanción, pues la tendrá como se merece con las garantías procesales. Pero lo que yo quiero es evitar que se llegue a la sanción, evitar que el paciente, yo como médico disciplinario, se me enferme más, se me agrave y tenga que llevarlo a una UCI, porque ahí lo que espera es el señor de la funeraria para venderme un cajón y unas honras fúnebres bien caras. Yo lo que quiero es prevenir, y en esa tarea venimos en conjunto con el señor Contralor General, en forma generosísima por demás, y el señor registrador del Estado Civil. De esta manera, el llamado es claro: proteger y fortalecer la Procuraduría, así como los demás organismos de control, es proteger nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro futuro como nación. Es asumir que la Constitución no es un simple documento, sino una serie de compromisos vivientes que debemos honrar. Y es recordar que, sin organismos de control que sean fuertes y vigorosos, el Estado de Derecho se debilita y la democracia se pone en peligro. Muchísimas gracias, disculpen la pregunta.